Nuevamente, banda, bienvenidos a un nuevo episodio, otra vez muy especial, porque tenemos a otro invitado, un amigo de hace muchos años, que nos va a desenvolver un poquito su persona. Pues bienvenidos a lo más primero. Muy bien. Así es, jóvenes, bienvenidos a lo más primero, este espacio de debate intelectual, político y geopolítico. Y ya saben que nosotros somos el motherfucking ensayo, Hugo, Carlitos, y en esta ocasión precisamente tenemos a un viejo amigo, al señor licenciado Don Enrique Peña Nieto. No, a Alan Débora Romero. Okay. El licenciado. Gracias. El licenciado Alan Débora Romero. Muchas gracias de que nos acompañes, de verdad. Bueno, a sus órdenes. Gracias por la invitación, Welcome. jóvenes. Pues primero que nada reconocerles este proyecto que están aventando, está muy original, está muy padre. Y pues gracias por la invitación y vamos a ver qué sale, ¿no? Por aquí en esta dinámica. Gracias. Muy Muy original, ¿verdad? Es como el, Sí. Es como el podcast 1175 tal vez del país. Sí. La cotorriza que nos dio Miguel Ausa, ¿no? No, aquí somos totalmente originales. Okay. Nunca habíamos visto un podcast antes, se nos ocurrió. Okay. Somos totalmente autodidactas. Muy bien. Excelente. Pues a sus órdenes. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una dinámica distinta. Esta vez no vamos a tocar temas, nos vamos a enfocar a la entrevista del señor licenciado, presidente. Y bueno, primero que nada nos gustaría comenzar con pues que nos expliques un poquito a qué te dedicas, qué estás haciendo actualmente. Porque por ahí tienes un trabajito interesante en Zacatecas. Entonces, pues sí, nos interesa que se los expliques. Bueno. Pues antes que nada, les reitero, les agradezco mucho la invitación por aquí en este espacio. Su servidor, pues yo actualmente me dedico, yo trabajo en Zacatecas, trabajo en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. Soy el titular del área civil, familiar y mercantil ahí en el instituto. El instituto brinda servicio en varias materias, en varias áreas. Lo que es el área penal, lo que es el área laboral, el área administrativa, conflictos de naturaleza administrativa, y el área que yo encabezo, que es el área civil, familiar y mercantil. Entonces, pues cada área tiene una estructura diferente y la forma de trabajar también es distinta, ¿no? Por ejemplo, en materia penal, incluso por mandato constitucional, vaya, si tú el día de mañana llegases a tener algún problema y no tienes los recursos para contratar los servicios de un abogado, o aunque los tuvieras, no es tu deseo pagar un abogado, pues el Estado está obligado a proporcionártelo, por la Constitución así lo dispone. Y en ese sentido es donde entramos nosotros, ¿no? El instituto te va a proporcionar un abogado que está especializado en esa rama del derecho, que te va a brindar tu asesoría y te va a ayudar en todo lo que las bases del proceso penal. El detalle aquí, en el área en la que yo encabezo, es que la representación que nosotros damos no es oficiosa. ¿A qué me refiero? O sea, ahí sí nos dice, por ejemplo, nuestra ley, que es únicamente para las personas que no cuentan con los recursos para pagar los servicios de un abogado particular. Esa sería la diferencia a lo demás, ¿no? Y nos toca, pues, prácticamente conocer los procesos, vamos a decir, de esas materias, civil, familiar y mercantil, en la fase que nos lleguen. Puede ser que nosotros iniciemos los juicios, contestemos una demanda, o que nos llegue ya un juicio iniciado y haya que terminar, en todas sus fases. Entonces, y bueno, pues es un servicio público y sí tenemos por ahí bastante trabajo. Y pues a la par, por ahí tengo ya la oportunidad de hace ya, que son prácticamente 8 años, que nos invitaron a dar clases en la Universidad de Durango, y ahí estamos trabajando también. Estamos por ahí en la docencia y en diferentes materias que nos ha tocado por ahí. Regresando a lo que mencionas de que pues, tú estás a cargo de este departamento de Defensoría Pública. Sí. Pues sabemos que aquí en México es más que sabido que, o al menos es un decir muy convencional, de que el que tiene lana sale de donde sea, y se paga la defensa que sea necesaria. En pocas palabras, la justicia la tiene el dinero.
Ajá. Y tú que estás a cargo de pues digamos, de un departamento de defensoría de personas que no pueden pagarse justicia, Sí. ¿qué tan... Bueno, es que son muchas preguntas ahí, pero Ajá. para empezar, digamos, ¿qué más o menos qué índice de, digamos, de éxito o de los casos que te toca abordar o que les toca abordar, Ujú. más o menos con cuánto éxito lo pueden sacar los Ok. diferentes casos que les llegan? Es que, mira, yo creo que el éxito de algún negocio jurídico depende de muchísimos factores. Sí, Vaya. sí, yo sé. Definitivamente Sí. es multifactorial, ¿no? Podrá ser, de hecho, el Estado, vaya, no es lo mismo que llegue conmigo un asunto de nuevo inicio, que llegues tú desde el principio, ¿sabe qué? Listo, me cayó esta demanda, tengo tanto tiempo para contestar, y yo me haga cargo del trabajo de ese juicio desde el principio a cuando ya llegó el juicio en una fase, vamos a decir, ya muy avanzada. Entonces, ya hubo trabajo que se hizo y del cual yo no tuve participación, entonces, pues ya no te puedo asegurar cuál va a ser el resultado del juicio, no sé si estás de acuerdo. Ya hubo a lo mejor una fase probatoria en la cual se pudieron haber ofertado tales o cuales pruebas y a lo mejor por estrategia del abogado que en su momento estuvo trabajando no se ofrecieron. Entonces, cada quien tenemos una perspectiva distinta, a lo mejor en términos de la defensa que podemos hacer, pues en base a nuestra experiencia, en base a nuestro perfil, en base a muchas cosas. Yo creo que el dinero, vaya, o sea, tanto así como ser un factor decisivo a la hora de resolver un juicio, no lo vería como tal, porque yo creo que realmente depende mucho de la estrategia de litigio, ¿no? Hay juicios que se prestan para un debate muy intenso, o sea, que para que haya, si realmente tú tienes la técnica jurídica adecuada, puedes contraargumentar, puedes refutar las posturas de la contraparte y así sea una persona que tenga todos los recursos económicos, pues no va a obtener un resultado favorable. Entonces, realmente creo yo que depende de muchas circunstancias, ¿no? Incluso la materia. Ejemplo, hay materias, como el derecho de familia, en el cual, en el derecho civil, por decirlo de alguna manera, el debate se le denomina derecho privado. ¿Qué significa esto? Que cada una de las partes tiene la obligación de acreditar sus respectivas pretensiones. O sea, tú eres el demandado, yo soy el actor, quien te demanda, tú dices una cosa, yo digo la otra, tú pruebas lo tuyo, yo pruebo lo mío, y un tercero que se llama juez dirá quién tiene la razón. Punto, ¿no? Esa sería así como que la dinámica. Pero hay otras materias, otras ramas del derecho, como el derecho de familia, donde más allá del debate que salga de aquí de entre nosotros, de lo que tú argumentes y lo que yo refute o diga, tú como juez tienes la capacidad de ir más allá. O sea, el debate no queda únicamente en las manos de las partes conflictuantes, porque se le denomina una rama del derecho público, porque lo que va de por medio es la familia, el patrimonio de esa familia, hijos. Entonces los jueces tienen la obligación de proteger ese bien jurídico, que se denomina, y se brincan un poquito las reglas, ¿no? O sea, pueden obligar que se lleven a cabo pruebas, incluso cuando las partes no las han pedido. Cuando hay un periodo, vamos a decir, en términos legales los términos son fatales. Si te dicen, tienes tantos días para ofrecer pruebas y no lo haces, pues ya perdiste ese derecho en tu perjuicio o de tu representado. En materia de familia, el juez dice, ok, a mí no me queda claro, yo voy a ordenar que se lleve a cabo esta prueba, no me importa si el plazo de prueba ya feneció, yo ocupo que esta prueba se desahogue. O incluso cuando ya las partes desahogaron pruebas y todo el mundo dice, ok, que diste la sentencia. El juez puede decir, no, a mí yo no me quedo completamente convencido. Suspendo esto y ordeno que se recabe esta otra prueba. ¿Por qué? Porque para mí es menester saber qué está pasando para poder tomar una decisión adecuada. Entonces, sí depende mucho, ¿no? Sí. Entonces, son muchos factores los que en un momento determinado pueden influir a la hora que se dicte. Vaya, y pues yo te voy a decir, por ejemplo, una situación un caso así tal cual, les platico así muy rápido, de una situación. Ejemplo, en una ocasión me tocó un procedimiento donde un hombre, un caballero, un joven, le estaba peleando la custodia de un niño a una señora, a una mujer, muy joven, es una pareja muy joven, por cierto. Ahorita vemos también, platicamos un poquito de esto. Sí se puede hacer. Sí, muy jóvenes, muy jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El joven le está peleando la custodia de un menor. El debate se ciña a eso, custodia. Cuando yo contesto la demanda para evitar que le quiten la custodia de ese niño a esa mujer, yo pido, entre otras cosas, una medida urgente para proteger al menor que se llaman alimentos provisionales. Así. ¿Sí? El juicio continúa. En un momento determinado el juez dicta una sentencia donde dice, tú joven no tienes la razón, la mamá va a considerar la custodia de ese menor, pero de ese alimento que pediste, pues no te doy la razón porque no era la materia del debate. O sea, el debate se ceñía a esto. Entonces,
no era materia de debate. Y el juez me dice no. ¿Sí? Inconforme con esa respuesta, el joven acude a un nivel más arriba. En materia legal hay, vamos a decirlo, etapas o niveles de autoridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está, y que tienen que ver con esto que tienen por ahí en el esquemita que estamos trabajando, lo que se denomina jueces de primera instancia, que son los jueces que se encargan de conocer en un primer momento de problemas, por ejemplo, civiles, familiares, mercantiles, penales. Que son como los que están aquí, ¿no? Sí, exacto, exacto. El Estado se divide en 18 distritos judiciales, ¿sí? Incluido la capital, entonces son 18 distritos judiciales. Cada uno de los distritos judiciales cuenta con uno o varios juzgados de primera instancia. Estos jueces, que se les denomina del fuero común, son quienes se encargan de conocer este tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el día de mañana tú tienes algún conflicto y acudes ante esta autoridad y se dicta una resolución que a tu criterio no es adecuada, tú tienes un derecho de acudir a que alguien más revise esa resolución. A eso se le denomina segunda instancia o acudir a una siguiente instancia, que es una autoridad que está encima de estos jueces. Como pasarse de la maestra al director. Algo así, por decirlo. No, pues me reprobó, maestra. Sería... Yo le voy a decir a la directora, usted es bien pinche culera. Sería una forma coloquial de verlo, ¿no? En resumen, sería una forma de decirlo. Entonces, es ir más arriba, ¿no? Es irte a quejar más arriba, decirle, ¿sabes qué? Quien me está evaluando, pues no estoy de acuerdo porque considero que tiene estos errores, ¿no? Y ahí, que a esa instancia se le denomina, es el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, es en Zacatecas, ahí en Zacatecas, en la muy capital, está intenso, ahí en Zacatecas, en la capital, es donde se encuentra el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el tribunal? Bueno, que cuando tú te inconformas, interpones ahí algún recurso, alguna apelación o algo que no estás de acuerdo con lo que te dijeron aquí, esa resolución se va a ir allá a Zacatecas y allá un juez pues va a revisar, ¿no? Si lo que se hizo fue correcto por parte del juez de aquí, el juez primigenio, el juez de primera instancia. ¿Qué tanta cantidad, más o menos, o sea, muchos, poquitos, de casos pasan a segunda instancia? Híjole, pues yo te puedo decir que casi... La mayoría. Es que depende, mira, pues a lo mejor... La minoría, es que yo también tengo así. Yo quiero pensar, porque pues no te tengo la estadística así, pero, sí. O sea, decirte cada uno de tres se va. O sea, sí, a no ser que uno de 12, que un 50%. Sí, porque sí, lo que ocurre es que muchas veces, y en la práctica, sobre todo en el sector privado, pues tú estás de acuerdo que el abogado que está haciendo ese trabajo, pues muchas veces pues, no está de acuerdo, depende de ese trabajo, entonces, no, pues el otro. Y allá a lo mejor es de donde viene toda esta mala práctica o la mala fama o toda esta, ¿cómo se llama?, estereotipo que se tiene del abogado, porque luego, es que el juez fue el que hizo mal, ¿no? Es que el juez se corrompió, es que le dieron dinero, es que la otra parte, y es no admitir que a lo mejor tú no hiciste tu trabajo de una forma adecuada. ¿Y de qué forma pretendes tú subsanar eso? No, pues no se preocupe, vamos a apelar, ¿no? Vamos a ir en segunda instancia, nos vamos a quejar, para que otra autoridad revise eso que se hizo mal. Entonces yo creo que tiene también mucho que ver con eso, ¿no? De que no reconozcas. Mira, yo creo que como en todas las profesiones, tú como abogado sabes, cuando lees una sentencia, lees un juicio, un expediente, sabes qué se hizo y qué no se hizo, y qué se hizo bien, o qué se hizo mal, tienes una idea. Yo lo poquito que he visto, veo que dices, no mames, estos güeyes hicieron las cosas con las nalgas, de que un dictamen... que me ponen así un croquis o una descripción así con un dibujito, así de las cosas que ocurrieron, puras mamadas, o sea, así se pasan de verlo. Pero bueno, ¿qué tanto de esos casos que se van a segunda instancia, digamos, cambian de rumbo? O sea, sí determina muchísimo. Claro, puede, mira, en segunda instancia puede hacer que modifiquen, confirmen o te revoquen la sentencia que dictó el juez. En segunda instancia, que son magistrados, otra cosa. En primera instancia se les denomina jueces. Jueces, aquí si tú vas aquí a la Casa de Justicia, la estructura de la Casa de Justicia es esta. Tienen generalmente una fiscalía o la procuraduría, los ministerios públicos, que son los que se encargan de investigar cuando hay delitos. ¿Sí? Ellos son el órgano investigador. Ajá. Porque según ellos, según la Constitución, el Estado es quien tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son ellos quienes se encargan de investigar si hubo un delito, y si hubo un delito, lo van a consignar
ante un juez que es el que va a llevar a cabo el juicio, en este caso un juez penal. ¿Sí? Ajá. Entonces, ahí en el juzgado tú te vas a encontrar la fiscalía o procuraduría, como se le conocía antes, los fiscales, un juez penal especializado que conoce únicamente de cuestiones penales, ya ahorita, porque hubo una reforma y ya los juicios ya son como en Estados Unidos, son juicios orales, ¿no? Entonces, por eso ya hay un juzgado especializado en oralidad penal, ¿sí? Y luego te vas a encontrar otro juzgado tradicional, que es el juzgado de primera instancia, es el que les llamo. Se le denomina juez mixto de primera instancia, porque conoce de todas estas materias que ya les dije. Entonces, en ese nivel jerárquico, se le conoce como jueces, ¿sí? Hablando de que son jueces. En primera instancia, los primeros son jueces. Entonces, cuando tú brincas al siguiente nivel, se les denomina magistrado, ya quienes resuelven, entre otras cosas, ¿no? Pero aquí estamos hablando solamente de uno de las cosas que esto va a conocer, que son las apelaciones, por ejemplo, son los magistrados. Entonces, ya ahí se trabaja de forma diferente, hay salas, se constituyen en salas, cada sala conoce unas cosas, en fin. Ellos son los que resuelven, le dan otra revisada a la sentencia y te dicen si tienes razón, no tienes razón. Y pueden confirmarla, modificarla o revocarla. De plano, decir, ¿sabes qué, juez? Lo hiciste mal, díctate otra sentencia en este sentido. O ¿sabes qué? Aquí te faltó esto, entonces corrige. El juez de los jueces. Bueno, puede decirse de alguna manera, porque hay todavía una autoridad más arriba, que son los jueces federales. Como ¿sí? la pinche jerarquía de los Kaiosamas. Ya sé. Sí. Así como que el juez de jueces, o sea, ya son los jueces federales. Vergas de vergas. Nuevo corrido. La autoridad o el juez de mayor rango ¿cómo se llama? En la jerarquía judicial, pues sería un juez de distrito, ¿no? O los jueces federales, vamos a decirlo de esa manera, que también ahí hay niveles, ¿no? Que los más grandes serían los ministros, que es de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es el órgano máximo de justicia en el país. Y conoce varias cosas, ¿no? Conoce varios procedimientos. Hay todo. Han de estar contados, así como los guerreros. Sí, pero sí son gente muy especializada, muy preparada, con mucha trayectoria. Y los asuntos que conocen son así muy excepcionales, vamos a decirlo, ¿no? Que la Corte pueda conocer algún asunto es muy excepcional, ya sea que sea muy mediático o haya sido una cuestión así muy controvertida, la Corte puede conocerlo, pero de ahí más, pues, los demás autoridades se encargan de conocerlo. Pero esa es más o menos la estructura del Poder Judicial. O sea, para que lleguen a esos jueces o esos niveles tiene que ser un problema o muy difícil o muy cabrón, ¿no? La ley te dice en qué casos, pero te digo, por regla general son cuando son asuntos trascendentes mediáticamente, vas a decir cuando Ayotzinapa, cuando cosas así de ese O estilo. incluso que tenga que ver con conflictos o leyes, o que choquen con leyes con Claro, otros países, ¿no? bueno, o sea, ya entran incluso el Senado, ¿no? Cuando son cuestiones de ese tipo. Pero a lo que voy, vaya, o sea, la Suprema Corte, te digo, entre otras cosas, pues se encarga de se denomina facultad de atracción. Puede conocer de ciertos asuntos, cuando así, por el impacto social que tienen en el país, la Corte se encarga de conocer de esos asuntos. Entre otras cosas, por ejemplo, de conocer una figura que se llama recurso de revisión, que es una cuestión ya muy técnica que se deriva de los amparos, pero son, vaya, o sea, en términos concretos, son muy contados los casos que pueden llegar hasta la Suprema Corte, ¿no? O sea, ya es así como que, si que a un caso llegó a la Corte, es órale, o sea, algo estuvo intenso. ¿Cómo cuántos casos podrían salir en un año? No, vaya, o sea, sí hay varios, ¿no? Sí hay varios, pero te digo, porque son además los recursos de nulidad que se interponen en todo el país. Pero de estos casos mediáticos de los que estoy hablando, pues son casos que todo el mundo conocemos, ¿no? Que en un momento determinado, por su trascendencia, te digo, no sé, de Ayotzinapa, cosas de ese estilo. Justop no se va a ir a la Suprema Corte de Justicia. Lo dudo mucho, o sea, no le veo así como que el porqué, pero no sé si lo de los Porquis, ¿no se acuerdan ustedes? Sí. No sé si los Porquis se fue a la corte, no lo recuerdo, pero sí fue una cuestión que fue muy mediática y en su momento los liberaron y hubo una situación por ahí del juez de distrito, como que por ahí va, la verdad ahorita traigo como que el asunto de la francesa y todo ese rollo, no sé, pero bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cosillas así muy mediáticas. Pero esa es más o menos la estructura de cómo trabaja el Poder Judicial. Entonces, y te digo, ¿no? O sea, ahora sí que ya de ahí pues se dividen que por materias, hay juzgados que conocen ciertas materias. Aquí, por ejemplo, en Miguel Auza, cuando son municipios chiquitos, pues un juez conoce de todos, ¿estás de acuerdo? Pero en ciudades grandes, o
cuando hay ya después de cierto volumen de población, ya hay ciertos juzgados especializados. Como los Sí. doctores. Sí, claro. O sea, juzgado civil, familiar, mercantil, o sea, sí. Pero aquí es así. O sea, realmente esa sería como que la Aquí hay un dinámica. pinche doctor general. pero- Sí, pues, en cada- Ándale. Sí, de hecho, fíjate, o sea, Una buena comparación. no, de hecho, es gracioso. Yo a la hora de que platico esto, o simplemente cuando estoy dando una asesoría, hago mucha analogía con los médicos, ¿no? O sea, en el ejercicio profesional jurídico tiene mucho que ver eso. Pero bueno, ahorita se los comento más o menos. Total. Ok, entonces, pues, te platicaba, ahorita sí muy rápido, de que me tocó un asunto de unos muchachitos que están peleando la custodia de un niño. Después de este pequeño paréntesis. Pequeño paréntesis. Que eran unos muchachitos que se estaban peleando la custodia de un hijo. A final de cuentas, el magistrado les confirma la sentencia. Y se van en amparo, que es otra, no es una instancia, es un juicio de aparte, que tiene una estructura muy, muy particular, es un juicio de garantías, se denomina. Entonces, ahí conocen jueces federales, que es la autoridad que les comentaba en su momento, la autoridad de mayor jerarquía, ¿no? Entonces, ellos empiezan a checar el amparo, y refieren, o sea, el juez federal dice, ni siquiera se mete en el rollo que se quejaba el muchacho, ¿no? Se metió en otras cosas de derechos, dijo, a ver, cuando la muchacha te contestó la demanda, al juez del principio, le pidió alimentos provisionales. Y el juez dijo que no, porque no era materia del debate. Pero es obligación de los jueces proteger a los menores, proteger esto, o sea, y empieza a argumentar, ¿no? Y el juez ordena que se reponga el procedimiento otra vez todo, después de 2 años de debate, de 2 años de juicio. Güey. Ordena que se reponga para efecto de que el juez de principio fije esa medida de alimentos para proteger al niño. Entonces, esa trascendencia, ese impacto puede tener, ¿eh? O sea, cuando te conceden el amparo, cuando haya situaciones así donde un juez advierte alguna situación de ese tipo, repóngase o déjese sin efectos. O sea, sí, es muy interesante, ¿eh? ¿Son así de duraderas, güey, siempre? ¿O se tardan tanto? ¿2 años? Oh, ha habido juicios. No, vaya, es que la duración de un juicio, mira, esa es una buena pregunta, porque luego también lo como abogado. Sí. Oiga, ¿cuánto va a durar el juicio? ¿Por qué duran tanto? Yo, Sí, porque luego me va a sangrar, licenciado. No, sí. No, pero eso se hacen ricos. Yo te diré lo que le digo siempre a la gente y creo, y se lo digo con mucho respeto. Le digo, mire, los juicios duran lo que la gente tenga ganas de pelearse. Es la verdad. Cuando hay trámites que por su naturaleza, las ganas que tú tengas de pelearte, eso es lo que tu juicio va a durar. Porque realmente, vaya, yo he tenido juicios que más que juicios son trámites, ¿no? Que te los resuelvo rápido, no sé, 20 días, 15 días, no sé, según. Porque no es un juicio, es un trámite que implica que un juez participe y por eso se le llama juicio, pero de ahí en más son trámites legales, vamos a decirlo de otra manera. Pero cuando es una controversia de que tú no quieres y él tampoco, entonces se pelean, pues el trámite de la duración del juicio principal puede ser indefinido, ¿no? Porque dentro del mismo juicio puede generarse varias salidas, ¿no? Yo te pido una cosa, tú te inconformas, promueves un recurso y ahí te tardas un ratito, luego sale esa resolución y luego tú sigues y te inconformas. Y en fin, los juicios no pueden durar. Yo he tenido juicios que tienen 15 años y no veo para cuándo se me acaba. Luego que la gente le encanta hacerla de pedo. ¿Sí saben que hay una pinche guerra de 100, una guerra de 100 años? No mames, pinche. Que no hay un juicio de Ay, 15, ¿no? wow, Sí, no, sí hay Chinguen juicios. a su madre. No, luego las sucesiones, cabrón, cuando la gente se muere, híjole, haga su testamento, o sea, no, Sí. haga su testamento, ¿no? No importa lo si que tienen te vas 20 a años, dejar, no, nada más una sí, yo le digo siempre a la gente, porque, mira, vaya, nunca, nadie nos imaginamos eso, ¿estás de acuerdo? O sea, todo el mundo dice, ay, es que dar testamento ya es una gente grande, alguien que a lo mejor ya está, ahora sí que en vísperas de partir de este mundo. Y nadie te imaginas realmente que el día de mañana saliendo aquí te va a pasar algo y te puedes morir. Entonces, yo le digo siempre a la gente, mira, la mejor recomendación que como abogado y amigo te puedo dar es, haz tu testamento, cabrón, y evítate broncas. Que incluso, existiendo testamentos, no es garantía de nada, porque, como te decía ahorita, cuando alguien quiere pelear, va a pelear. Así exista o no exista testamento, van a estar metiendo inconformidad. Con tantas pinches historias novelescas Sí, de que el hijo favorito ahí le hizo la barba a la mamá, ya cuando se estaba muriendo, y me dejas todo, mamá. A ese pinche perro nomás le dejas los corrales. No, me ha tocado ver cada cosa bien intensa, así donde hay hijos que sí, de que ya el papá ya está así como que
y lo llevan y que quieren que les firme algún documento, que mira, que luego también no es tan sencillo, ¿no? Porque luego los quieren llevar con los notarios a que les hagan por ahí algún documento donde les dispongan todo, y los notarios no lo autorizan, ¿no? Si el notario ve que ya la persona que quieren llevar ya no está, por su edad, ya no se advierte que está en condiciones, pues te pide, pues traer un certificado médico de donde la señora esté bien, esté en sus 5 sentidos, no padezca demencia senil, algo, ¿no? O sea, porque luego es bien común eso. Sí. A mí ya me ha tocado ver que llegan señores grandes y luego en sus momentos de lucidez me dicen, es que a mí me llevaron, yo firmé, yo no sé qué firmé, y ahorita ya me están demandando de que yo ya no tengo nada. No, bien pacheco, yo no supe qué pedo. No, deja tú lo pacheco, güey. Pues que un momento en la vida en el que pues, ya No, se ya te va el sé, pedo, ya güey. sé. ¿Estás de acuerdo? Que sí, ya no sabes uno ni qué rollo, ¿no? Sí, está bien, En cabrón. ese momento yo no pensaba porque estaba cagado. Pinche pañal se sentía bien pinche culero. Yo ya me quería ir a mi casa y nomás disfruté. Y le dijeron, fírmele para que le llamen el pañal. Para que se lleven, güey. Sí, güey, sí, así, bien intenso, pero... ¿Cuál es una de las situaciones más pendejas que te ha tocado respecto a algún juicio, alguna demanda? Situaciones pendejas. Sí, yo sé que hay muchas, Que, Todos que ven era, Televisa. era mi pinche paja, no sé, ¿cómo se llaman esas madres de paja compacta, güey? Son cuadros, güey. ¿cómo chingas? Esas madres, güey, un güey que le haga de pedo por esa chingada. Anda, que se estén peleando por algo pendejo. Bueno, sí hay gente que se pelea por 2-3 centímetros de un terreno, o sea, de No que- mames. sí, claro, por la cuchara, porque a mí en la herencia me tocan tantas cucharas, tantos platos, tantos vasos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Estás hablando de cubiertos? Sí, una cuchara. Ah, güey. El cuchillo es mío. O sea, no es analogía. No, sí pasa, ¿no? De que la custodia y la convivencia te la hago de emoción porque a mí me toca convivir con mi hijo a las 5 y tú me lo estás llevando a las 5:05. Ah, no, güey, eso es todo un pinche tema único por sí mismo, güey. Pues ahora que todo el mundo, pues es lo in, Ujú. tener padres separados, y se ve que se aventan unos tirototes espantosos, Ah, güey. pero esos son los juicios que nunca terminan, ¿eh? Esos sí son, para mi gusto, los juicios más desgastantes. Porque nunca se acaban, güey, nunca se acaban. Yo le digo a la gente, digo, es que aquí tú no ocupas un abogado, o sea, dice, de veras, con todo respeto. Un psicólogo. Sí, no ocupas otro tipo de ayuda, ¿no? Porque no va a haber abogado, no va a haber juez que te resuelva ese problema, ¿estás de acuerdo? O sea, ahorita se determina una cosa, el día de mañana ya te vio feo, ya te sacó la lengua y ya otra vez la gente empieza a meterse en problemas. Entonces, realmente no es una cuestión legal. Yo le digo a la gente, y volvemos a lo mismo, a la analogía con otras disciplinas. No es la bronca de los abogados, no es la bronca del juez que te dio o no te dio la custodia, es una bronca que tú traes ahí interna. Porque tú puedes tener la custodia. Yo tuve un asunto, por cierto, donde un muchacho, o sea, se quejaba mucho de eso. No es que la mamá no le hace caso, es que la mamá no lo atiende. Total, estuvimos trabajando y logramos que la custodia de ese niño la tuviera el muchacho. Dije, bueno, pues ya el niño está contigo, o sea, ya qué más quieres, ¿no? No, es que la mamá pasa y me ve feo. Y es que ahora ya cuando me dice y ya no me contesta el teléfono, ya no, ¿sabes qué? Ya no es una cuestión legal. O sea, si esa ya es una situación que tú traes ahí, sí, no, ya ahí no va a haber abogado, no va a haber juez que te logre resolver ese problema. ¿Estás de acuerdo? Licenciado, vengo porque me vio feo mi Y exmujer. fíjate que parece, y pasa. Métala a la cárcel, por favor. Sí. No, hay gente, oye, yo quiero ver pudriéndose en la cárcel. No. No funciona así. Pero lo que voy es que los jueces, vaya, o sea, así como nosotros advertimos eso, los jueces también lo hacen. Y en la sentencia los condenan a que cumplan terapias psicológicas y que acudan a dispositivos terapéuticos. O sea, si el juez ve que hay ahí como que algo que no está bien, los obligan a que tomen este tipo de terapias y si no lo hacen, los sancionan. O sea, sí. O sea, sí se puede ver. Curso antimachista, como ahora ponen a muchos famosos y todo este rollo, ¿no? funcionarios. Sí, o sea, este del progresismo jurídico está bien complejo. Terminas hasta hablando de inclusivo. Sí, luego, pero bueno, no me ha tocado a mí hacerlo valer en los procedimientos. Gracias a Dios. Sí. Muy bien, Juan, entonces damos paso a la otra parte que queremos consultarte. Referente a pues, parte de docencia, parte de tu experiencia en la carrera de Derecho, ¿cómo ves la situación de la carrera hoy en día? O sea, porque es bien fascinante cómo, a diferencia de otras carreras, que comentaba Hugo, que
que están un poquito más vinculadas a la tecnología, se actualizan en putiza las carreras. Claro. Necesitas actualizarte en aplicaciones, en conocimiento, en cómo se está llevando a cabo el trabajo, que ahora es más en línea, que la chingada. Y como que derecho es una de las cosas que yo veo que está como Estancado. más, bueno, no estancado, pero como que no sufre tantos cambios. Pues Y sí, me imagino que la parte que en la que se tienen que actualizar mucho es pues en todos los cambios que sufre la ley o que Claro. tiene la ley. Entonces, ¿tú cómo ves ese panorama en cuanto a la enseñanza del derecho? Ok, mira, yo creo que aquí son dos cosas. Una cosa es lo que tiene que ver con el panorama actual de la carrera, de cómo está, y otra es cómo va evolucionando. Las actualizaciones que tú me dices. La ley se actualiza diario. Si tú te checas, fíjate nada más, te lo recomiendo, métete a internet. Existe una página, o es el diario oficial de la Federación, y a veces hasta por día hay 15 criterios, 14 criterios nuevos, diarios. La ley se reforma a diario. Hay muchas figuras que en su momento no existían. Y el derecho se tiene que ir adecuando o tiene que ir evolucionando a la par, la sociedad lo hace. Antes no hablábamos del Congreso. Sí, o sea, a lo que... Les vale pura verga. Vaya, antes no hablabas tú de celulares, chat y contratos electrónicos, ya todo está... Sí, y sí. eso se tiene que Sí, regular. ya sé, güey. Porque si no te metes en una broncota también, ¿no? Entonces, a la par de que va evolucionando la misma sociedad, la misma tecnología y todo, pues el derecho se tiene que ir actualizando para ir regulando esos escenarios y no dejarte a ti en un estado de que, oye, aquí, ¿qué pedo? Y no hay nada de eso, cuando no se considera delito, fraude, porque no se usó, si se utilizó un dispositivo electrónico, qué sé yo. Entonces, todo esto se tiene que ir actualizando a la par conforme la misma sociedad se va actualizando. En cuanto a la carrera, mira, yo creo que la carrera, se ha dicho siempre, las carreras como son derecho, medicina, psicología, pedagogía, son carreras que ya están, ahora sí que, ¿cómo se llama? Sobre explotadas, Es cierto, ¿no? Tienen muchísima demanda esas carreras. Sí. Pero fíjate lo que te voy a decir. Hace tiempo tuve la oportunidad, en una ocasión por parte de la universidad, de que nos invitaron a un grupo de maestros a una plática con un exministro de la Corte, se le denomina ministro en retiro, el ministro Genaro David Góngora Pimentel, y el ministro decía algo muy importante, a mí se me hace muy interesante, decía, sí es cierto, la carrera de Derecho es una carrera abarrotada, en todos lados, hay buenas escuelas, hay malas escuelas, hay escuelas patito, es de las carreras, ya la estudias Derecho, lo estudias por línea, si tú quieres, ¿no? Psicología. No es lo difícil aprender derecho, lo difícil es ejercerlo, ¿no? A la hora de la práctica hay muchas cosas que no están tan sencillas. Pero, y también decía el ministro, ¿no? O sea, nuestra carrera es una carrera que está abarrotada en el plano general, ¿no? Pero en la cima o en ciertos niveles hay muchísima oferta y muchísima demanda porque pues no hay gente que se especialice en eso. Vaya, todo el mundo está casado con el derecho penal, todo el mundo quiere ser penalista, todo el mundo quiere ser civilista, todo el mundo lleva cuestiones familiares, sucesiones, pero cuestiones de derecho de propiedad intelectual, cuestiones de derecho ambiental, tratándose de impacto ambiental en las empresas mineras, aduanero, cuestiones corporativas, contractuales, derechos de autor, pues todo ese tipo de esas ramas a lo mejor no son tan explotadas y hay un nicho de oportunidad muy grande. Entonces, lo que pasa es eso, ¿no? Que a veces la visión del estudiante de derecho pues se reduce o está un poquito encarrilada nada más a cierto mercado. Y lo cierto es que tú tienes una base para poder especializarte en muchas otras cosas. Y es como cualquier profesión. O sea, realmente la escuela te da una base. Y esa base puede ser buena, puede ser mejor, puede ser peor, dependiendo de muchos factores, ¿no? De la escuela, de la cantidad de muchachos que tenga el maestro, del programa educativo que manejen, no sé. Pero lo cierto es que cualquier escuela te va a dar una base. Y ya de ahí vas a ser tú conforme, decía por ahí un compañero maestro, y tiene razón, al mercado no le interesan tus gustos, lo que tú quieras, sino que resuelvas problemas. Claro. Entonces, hay que ver, y si especializas, si ves ese problema, es un nicho de oportunidades enorme. Cuando se dio, por ejemplo, ya te voy a decir, este rollo de los juicios orales penales, hubo gente que se especializó en eso. Ya era inminente la reforma del 2008, ya se había dicho que ya se venía, entonces hubo gente que se puso listo, se capacitó desde el principio, se certificó, se arreglaron los dientes, sí, se pusieron bonitos, se compraron el traje, sí, se pusieron las pestañas, todo el rollo. Unos cursos de oratoria. Sí, claro, todo muy bien.
Y en cuanto empezó este rollo, pues fueron los que explotaron el mercado porque no había más. Y son compañeros que yo conozco, compañeros abogados de Zacatecas, que les va súper bien, muy bien. Entonces, realmente en todos lados hay una oportunidad. Yo creo que nada más se trata de buscarla, ¿no? O sea, ver el mercado y especializarte y todo. Ya ahorita al ser todólogo, yo creo que ya no. Es como que la especialización. Es bueno saber de todo, ¿no? Por cultura general. De hecho, ese concepto de ser más específico o buscar tu especialidad en cuanto a carreras, siempre ha dado muy buenos frutos. Me he fijado en las ramas de medicina o incluso también en los maestros que... En el escalafón, y todo Ajá, este rollo, sí, ¿no? o sea, Sí, cuando claro. tienes una especialidad muy cabrona, subes a madres y incluso, o sea, te llegan a pagar muchísimo más en cuanto a horas, en cuanto Sí, claro. a contenidos que tengas. Igual con los especialistas. O sea, digamos, ¿cuánto cobra lo que es un doctor general? O sea, te consulta, que traes una gripa, yo qué sé, Sí. o sea, una cuota estándar. Pero vas con alguien específicamente que se enfoca en la columna vertebral, no mames, o sea, cuidado. Sí, ya la pura consulta es una lana. Sí, es una lana. No, claro. Y eso aplica, creo yo, para todas las ramas del conocimiento. Entonces, acá lo mismo, ¿no? Es nada más ver el mercado. ¿Qué tanta oferta o qué tantas oportunidades hay de especializaciones para derecho en Zacatecas que tú ubiques? Mira, en Zacatecas, ahí te haces un buen planteamiento. Yo creo que todas las universidades, o en su mayoría, la mayoría de las universidades ofrecen casi lo mismo, ¿no? Que son especialidades en amparo, derecho constitucional, fiscal. ¿Son de 2 años? Igual que... Los doctorados sí, el doctorado sí. Sí, El doctorado sí, la maestría me parece que son... como año y medio. No, también 2 años, sí. ¿No? Creo que sí, también son creo 2 años. Nada más que la diferencia es que el doctorado es un año, creo, presencial y luego el otro año es a distancia. Bueno, ahí en la universidad, no recuerdo muy bien ahorita el dato. Pero sí, te digo, fiscal, constitucional, penal, amparo, ¿qué más? Cosillas, doctorado en Derecho, de manera general. Entonces, y te vas a otras ciudades, no sé, Guadalajara, León, y ya hay otras ramas, ¿no? En propiedad industrial o propiedad intelectual, cosas de ese tipo, donde ya es distinto, ¿no? Es que es el detalle, o sea, el derecho es muy amplio, o sea, y todo... Yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene una persona si estudia derecho, que tiene un campo de acción muy amplio, ¿no? Ya sea que te dediques a la docencia, te dediques a la cuestión legislativa, te dediques a alguna de las muchas ramas que hay del derecho. O sea, ahorita no podría nombrártelas todas, hay un chorro. Sí. Y cada día se van creando nuevas, ¿no? Alguien me habla de derecho cibernético. Suena bien intenso, güey, o sea. Pero bueno, ¿no? O sea, son cosas... Al rato que te toque enjuiciar a un pinche hacker. ¿Por qué no? Ya ves que ya se aprobó lo que es la ley, me parece que se llama Ley Olimpia. Por lo de la acoso y las fotografías y todo este rollo. Es que, mira, bueno, es que eso es a lo que voy. Es que precisamente es eso. El derecho va evolucionando conforme a la sociedad lo hace. Entonces, a lo mejor en un primer momento, y que tiene mucho que ver con este rollo del progresismo, ¿no? Sí. No era, o a lo mejor sí era mal visto, pero no era penalizado. No. El hecho de que, pues estás tomando foto, estás compartiendo. Sí, que rolaste el pack. Ya rolaste el pack, güey. O sea, claro que habla muy mal. Pero en cierto sentido sí es cierto, o sea, tú estás transgrediendo pues hasta la integridad, la intimidad de la otra persona, o su imagen. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Güeyes, no rolen pinches pack. Sí, no se matan. Si se los comparten, no se Consérvenlos. Consérvenlos, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se fue generando precisamente este rollo y pues se tuvo que ir adecuando, ¿no? Obedece a una respuesta social, ¿no? O sea, hay una presión social de que eso se tiene que sancionar. Entonces ya se legisla y ahora sí ya tú puedes pedir que a una persona se le vincule por eso, que se le castigue por eso, porque antes era la estrategia de defensa. Bueno, pues eso no está clasificado como delito, ¿por qué lo vas a sancionar? Sí. Pero si ahora sí ya existe, pues ahí... Güey, qué bueno que tocaste ese tema porque pues precisamente como lo mencionas que este progresismo universal que se está cirniendo en toda la sociedad occidental. Todo el mundo. Bueno, en todo el mundo, de hecho. Sí. ¿Tú qué cosas medio extremas, radicales, estás viendo que se puedan llegar a meter al ámbito jurídico? Que tú medio ya hayas leído, que hayas visto por ahí, de que no sea al rato
que te puedan entambar por, no sé, porque le dijiste alguna pendejada a alguien en redes. Ándale. Fíjate, la libertad de expresión. Es que hay un límite bien delgado, man, precisamente por eso. O sea, yo no sé hasta dónde vaya a escalar esto. Si el día de mañana el emitir una opinión, las redes sociales y todo este rollo han dado un nicho para que la gente nos expresemos, tan es así como lo que están haciendo ahorita, ¿no? O sea, algo que era inconcebible hace muchos años. Y qué padre, porque le da una voz a quienes antes a lo mejor no la podían externar. Pero también con ellos se generan situaciones en las que luego dices, güey, pues esto no va a generar algún tipo de responsabilidad también después, ¿no? Hasta dónde es la libertad de expresión, o para mí que esto no me genera ningún problema, pero para el otro lo ofende, y yo ya no sé hasta qué punto se va a ofender. Y claro. está bien complicado, ¿no? Entonces, el hecho de que el día de mañana tú externes una opinión y eso te genere algún tipo de consecuencia, no lo sé, pero como van las cosas, no me extrañaría. Fíjate lo que te voy a decir. El otro día compartí una nota, a mí se me hizo muy interesante, muy polémico por todo este rollo. A mí siempre se me ha hecho un rollo muy polémico el rollo del aborto y bueno, en fin, no creo que... Pero bueno, un tema muy ahí. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Sí, para que luego en su momento lo chequen a ver desde que lo aborden desde su muy particular estilo. Vamos a invitar a una feminista y a una provida. Estaría bien intenso, Nada más les quitamos las herramientas aquí que tenemos. Quita los cuchillos y todo. Y recuerdo esa nota donde, por ejemplo, una persona alegaba en Argentina de que tuvo un hijo y ella quería abortar y iba a verse eso de abortarlo. Y el papá decía, pero no, y mi derecho a ejercer la paternidad. O sea, tú tienes el derecho a ejercer la maternidad y todo, pero ese producto que tú tienes en el vientre fue motivo de una relación consensuada o no, lo que sea. Entonces, yo quiero ejercer mi paternidad. Unas relaciones. Yo tengo el derecho a ejercer la paternidad también. Consensuada. Entonces, dice... no. Te utilicé, curioso. te utilicé, yo lo que quería era el hijo. Sí. Yo no quería coger contigo. Hay gente que piensa eso. Gente que piensa bien. Muchos no creo, mujeres sí. Es que esto es bien complejo y pareciera en el corto plazo o en el escenario que no, pero hay gente que dice, yo nunca quiero tener un hijo, yo quiero, vamos a rentar un vientre, vamos, no sé. Hay gente, de veras, o sea, es que la sociedad es tan plural, cabrón. Entonces, él decía, bueno, yo quiero, y mi derecho a ser la paternidad, ¿qué rollo? O sea, si la maternidad será deseada o no será, la paternidad tampoco es deseada o no será. Entonces, ¿por qué si tú tienes el hijo y si yo no? A ver, tú tienes el derecho a no tener el hijo, porque lo tienes en tu cuerpo. Y ya eso se hace ley. Pero si ese hijo es producto de una... No fue generado espontáneamente por ti, tuvo que intervenir un varón para que ese... Tuvo que intervenir una carga considerable de mecos. Tuvo que intervenir una relación de pareja. Entonces, si el día de mañana yo digo, ya no quiero ser papá, fíjate, ya me cayó bien el 20, ya no quiero ser papá. Entonces ya no vas a poder demandar ese alimento. ¿Se acuerdan de lo que les decía ahorita del chavo que ordenaron que se lo pusieran? Pues ya no me lo vas a poder pedir, porque ya no quiero ser papá, porque yo puedo renunciar a mi derecho, a mi obligación de ser padre. Entonces está bien raro eso. O sea, o renuncias a una. Entonces, mira, me queda claro que es un tema muy complejo y en este contexto no lo vamos a resolver. No lo puede resolver la gente que se dedica. Se vuelven bien curiosas las cosas cuando se llevan al extremo y a la gente le encanta llevar las cosas así como que de un lado a otro. Pero está padre, porque es como cuando los niños te peleabas con alguien de que yo soy 2 veces mejor que tú. No, yo soy 3 veces. Y así, yo soy 1.000.000 de millones y mejor que tú. La pendeja, ¿no? Ahí sí. Pues es que de veras, o sea, cada quien lo ve desde su óptica. Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Que tú le preguntes a un feminista, a un economista, a un provida, a un abogado, o sea, y cada quien te va a dar una óptica muy particular, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver qué sería. Como ven, jóvenes. Excelente. Entonces, pasamos a la última parte, que es que nos platiques un poquito de tu trayectoria, incluso de tu experiencia también como estudiante. ¿Qué recomendaciones les puedes dar a los interesados en la carrera? O sea, ¿cómo llegaste a ser el titular del Departamento de Defensoría Pública? ¿Qué fue lo que te llevó para dar esos pasos? Sí. Lo que nos puedas compartir. Si son cosas muy turbias, no te preocupes. No, todavía no he llegado a ese punto. Bueno, no, pues qué les puedo decir, desde mi trayectoria, pues yo me fui saliendo de la prepa a estudiar allá la licenciatura, estuve por ahí 3 años y medio en la universidad,
Yo termino la universidad, me invitan por acá en un momento de mi vida a participar en la política, que también fue una fase que me tocó por ahí en un momento dado. Entonces, en ese tiempo que yo me vengo para acá, para Glausa, para el pueblo, me toca estar por ahí 3 años en la administración municipal. Y es en ese momento en el cual por ahí yo decido ir a preguntar, a arrimarme. Hay un despacho de un muy buen amigo, abogado, que estimo mucho y muy buen amigo, el licenciado Elías Fraire, y le pido la oportunidad, ¿no? De que me dé chance de entrar ahí a aprender poquito, ¿no? Porque más allá de lo que tú sales de la universidad, de lo que comentábamos ahorita, o sea, pues ahí es la parte teórica, pero pues te hace falta la parte práctica. Entonces, yo me arrimo, el licenciado pues, me da la oportunidad, ahí empezamos a trabajar, a relacionarnos ya con los documentos, a saber dónde están los juzgados, con esta diferenciación, de dónde tienes que ir a dejar un papel y otro, porque sí es cierto, o sea, no, llegas y no sabes ni qué pedo, ¿estás de acuerdo? Entonces, ya, pues ahí con él me empiezo un poquito a desenvolver un tiempo. Pasado eso, empiezo ya con un poquito de experiencia, empiezo a hacer la maestría, ahí en la universidad en juicios orales, hago el posgrado y después de la universidad, ya con esa experiencia que tenía acá yo de 3 años y el posgrado me invitan también allá a la docencia, llevo mis documentos, hago por ahí, ellos te hacen como que una evaluación para ver si te contratan y le entramos, ¿no? Yo pues al principio como en todos lados, ¿no? Pues aterrado, güey, no sabes qué onda, o sea, participarte frente al grupo está cabrón, ¿no? Sí, entonces, pues ya, ¿no? Me toca, y se me hizo una experiencia muy padre porque es complementar, ¿no? Complementas lo que estás, porque decíamos ahorita, bueno, yo no sé al menos ustedes en sus profesiones, pero yo les digo mucho a los compañeros abogados que a veces si tú no tienes la necesidad de estudiar, o sea, porque es una necesidad, porque lo tienes que hacer, ya no estudias, te quedas en una zona de confort. Yo veo, por ejemplo, ahí, y lo digo con mucho respeto a algunos compañeros abogados, que pues ya lo que saliste de la escuela y lo que aprendiste, pues ya de ahí, ya Dios dirá, y de repente le doy una leída al código y ya medio me aprendí cómo hacer un juicio de estos y ahí me lo voy llevando. Pero yo les decía hace un momento, la ley cambia, diario hay criterios, hay reformas, hay esto, hay lo otro. Entonces tienes que estar estudiando, tienes que estar leyendo, y a veces si no tienes la necesidad, si no tienes, pues no lo haces. Entonces, yo me meto a la docencia, tengo que estar chutando la ley. Es una parte importantísima seguirse preparando claro, en tu carrera y en muchas, porque realmente, por ejemplo, en Derecho te pagan por lo que sabes y no por lo que haces. Sí, claro, sí, está interesante, ¿no? Porque sí, una recomendación, o sea, no dejes de leer, vaya. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas distintas. O sea, yo recuerdo que cuando yo entré, los divorcios se hacían de una manera, ahora se hacen de otra, los juicios penales son de una forma, ahora se hacen de otra. Entonces, realmente nada es definitivo, ¿no? Tienes que estarte preparando. Entonces, eso fue ahí te digo, en el instituto. Termino mi trabajo aquí en la presidencia, el tiempo que estuve por aquí, me estoy de planta ya en la universidad dando clases. Y a mí siempre me llamó mucho la atención entrar al Instituto de la Defensoría Pública. Yo siempre he creído que el Instituto de la Defensoría Pública es para los abogados lo que el seguro es para los médicos. O sea, si un lugar donde un abogado se va a enseñar a trabajar, lo que es ahí. Igual, si hay un médico donde ahí vas a aprender, ¿no? Porque te van a llegar situaciones de todo tipo. Sí, es la verdad. Ahí vas a matar un chingo de gente. Te va a llegar gente con todo tipo de situaciones y tienes que pues, enseñarte a trabajar bajo presión, enseñarte a trabajar con lo que tienes, o sea, tienes que aprender, ¿no? Muchas cosas. Y ahí con nosotros pues es lo mismo, servicio público, tenemos muchísima demanda, nos toca ver de todo tipo de situaciones y pues eso te va haciendo que no solo aprendes, ¿no? Quieran, ¿no? Pues la demanda es de huevo. Sí, claro, vaya, o sea, es un servicio público, es un servicio público y hay mucha demanda. Con este rollo de la contingencia, se nos vino, hijo, de un chorro de situación. Pues que hubo muchísima gente que perdió su trabajo, hubo mucha gente que no pudo pagar sus hipotecas, sus créditos, demandas, juicios. Y bueno, todo eso generó mucha situación. Y te digo, llegué yo ahí, se dio la oportunidad, en ese momento estaba el licenciado Federico Carlos Soto, nos dio la oportunidad de entrar ahí al área civil, yo ya traía esta experiencia, este antecedente de acá, de mi pueblo, de 3 años, y pues empiezo por ahí a trabajar, empiezo a sacar por ahí algunos asuntos, ya para mí se me hacía más sencillo, no iba yo en blanco prácticamente, entonces pues empezaron a llegar algunos asuntitos un poquito más complicados, hasta que en un momento determinado, pues logramos por ahí sacar algunos de esos asuntos. Y hubo un momento en que llegó por ahí otra titular, y la titular me comentó, no, pues se va a constituir una subdirección,
Y pues se dio la oportunidad y desde entonces ahí estamos ya. Tengo ya 7 años ahí en el Instituto de la Defensoría Pública y 5 años como titular de esa subdirección. Como un año, es un buen de años. Ya, sí, ya. Parece que no, pero pasa rápido. Sí. Sí, güey. Sí, ya está 5 años. No, sí parece. Sí, parece. Sí, ya todos. Chula. Sí. Pero muy padre. Cabrón. Sí. Muy bien, Jones, entonces pues para terminar, tenemos la pregunta trascendente. Ok. Pues pendeja no se nos ocurrió ninguna, ya le preguntamos varias, como sea. Pregunta obligada. A ver. Tú que finalmente estás aquí en este ámbito, Ok. pero está muy chingón lo que nos platicas, Sí. pero el común del mexicano Sí. le tiene aversión, le tiene desconfianza, se caga en las leyes. El mexicano está como hambriento de justicia, sentimos que estamos rodeados de tanta adversidad, De hostilidad, tanta maldad. que te sientes indefenso, que la policía te chinga y luego si te vas a algún juicio, algún proceso jurídico, te la vas a pelar porque el que tiene más lana te va a chingar. Entonces, sabemos que las cosas están mal. No sé en qué aspectos, en qué sentido, eso tal vez tú lo sepas más. ¿Qué tú fundamentalmente qué crees que es lo que está mal y qué se pudiera hacer para corregir eso en todo este entramado jurídico que finalmente dispone de la justicia mexicana? Hijo, es una pregunta muy compleja, ¿no? Sí, yo Son, sé. son muchas, yo creo que si lo ves desde diferentes perspectivas, vas a ver diferentes situaciones, ¿no? Te pudiera decir, no sé, en mi escala, o en lo que yo estoy, lo que me dedico, Sí. yo creo que, por ejemplo, que como es un servicio público y hay mucha demanda, y los recursos, el personal y todo es muy limitado, pues no tenemos a veces ni la capacidad humana ni material suficiente para poder hacernos cargo de la carga de trabajo que hay. Y eso, pues ya de entrada, ya de ahí generaste un problema, ya afectaste indirectamente a alguien. En todos lados es lo mismo, ¿no? En los juzgados también a veces la carga de trabajo que tienen, yo me he fijado, o sea, no. Mira, ahorita alguien de ustedes comentaba, que la corrupción, yo en lo personal, y hablo a título particular, no me ha tocado de saber o de conocer de alguien, de algún funcionario o de algún juez, vamos a decir, del Poder Judicial, de alguna situación así, ¿eh? Yo en lo personal no. Tengo la fortuna, puedo decirlo, de conocer a muchos de los jueces, de conocer su calidad humana, profesional y todo, y son personas sumamente preparadas. No quiero decir, o puede ser que como en todos lados, pues haya gente que a lo mejor no tenga el perfil adecuado, que a mí no me ha tocado conocerlos, pero que no cumpla o que no tenga la experiencia de gente que ya tiene ahí mucho tiempo, ¿no? Que se especializaron en algo y que son muy buenos en lo que hacen. Son gente muy congruente, muy prudente, muy directa en sus sentencias, muy objetivos. Y hay quienes a lo mejor sí te dirían, ay, pues te quedan a deber, ¿no? Porque a lo mejor eran jueces que estaban antes en un juzgado especializado en una cosa y el tribunal luego los cambia a otra materia. Y también tiene su razón, ¿no? Para que no se genere corrupción, para proteger incluso a los mismos jueces, porque luego uno pensaría que, por ejemplo, fíjate, yo te lo digo a título personal, pues que nada más en materia penal están expuestos, ¿no? Porque pues andan defendiendo gente que hacen ni sabes. No es cierto, ya en todos lados, a mí me han amenazado, me han seguido, me han dicho hasta de lo que no, y yo no me dedico ahorita a cuestiones penales. Entonces, realmente en todos lados, luego hay muchas situaciones, ¿no? Que a un abogado, por ejemplo, no sé, que tú estés llevando a cabo una defensa y que indirectamente alguien te hable y te amenace, pues tú ya no vas a hacer tu trabajo de la misma manera, o a lo mejor hasta lo abandonas el juicio. Y eso se va a ver reflejado en el resultado, porque ya se te pasó el tiempo que tú tenías para ofrecer una prueba. Que tú ya estés llevando, ya nos tocó ver eso, nos tocó conocer que en un asunto penal se iban a llevar a unos testigos y por ahí, no sabemos, desaparecieron algunos de los testigos, pues ya los otros ya no quisieron ir, ¿estás de acuerdo? Y ya no se pudo ofrecer esa prueba en el juicio. Entonces, hay muchos factores que en un momento determinado luego influyen en los resultados de los juicios. De que la corrupción es otro, que se puede dar en mayor o menor medida, sí, pero te digo, o sea, que la desconfianza que el mismo mexicano tiene, que piensa que todo está mal, y que si hay un porcentaje de impunidad bien cabrona, o sea, eso de todos, del conocimiento de todos, del 90 y tantos %, sí, o sea, sí está bien, cabrón.
Pero yo creo que eso es precisamente la chamba que nos toca hacer, y sobre todo a los chavos que vamos saliendo, a quienes van saliendo de la universidad, ir ubicando cada uno de esos problemas y tratar de hacer lo que corresponda, cada quien desde su trinchera, desde el legislador, desde el que hace la ley, el que la interpreta, el que la ejecuta, porque no nada más es una parte. Cuando tú creas, por ejemplo, tipos penales o delitos, vamos a decirlo, como complejos, como el feminicidio, que obedece a ese reclamo social de que pues está matando a las mujeres, güey, o sea, pues está cabrón. Entonces hay que protegerlas. Entonces tú creas un tipo penal como el feminicidio, y ese delito especifica que para que se actualice se tiene que concurrir tal supuesto. Y si quien investiga, vaya, no hay forma de acreditar a plenitud de estos supuestos, pues no lo van a vincular a esa persona por ese delito. ¿Por qué? Porque eso se contrapone a otro derecho que tiene una persona imputada, que es la presunción de inocencia, que aunque pareciese que no, sí existe, y está bien cabrona, ¿eh? Y yo como abogado penalista, mi obligación no es acreditar que mi defendido es inocente. Tú lo acusas, tú prueba que eres culpable, tú pruébalo. Entonces, nada más que la investigación que vas a hacer tiene que seguir todas estas reglas, porque si tú no sigues estas reglas, me voy a dar cuenta, voy a checar la lista, aquí la regaste, pum, lo tumbo, y con una sola necesita que te tumbe, ya se te cayó todo tu show y él va para afuera. Luego eso es lo que a veces la gente dice, pues qué mala onda, juez corrupto, vendido. No, es que es todo un proceso y tiene sus bemoles, es muy interesante. Pero te digo, yo creo que sí es importante para efecto de estar en condiciones. ¿Qué les invitaría yo a la gente para que no se hagan? Yo siempre he creído que para efecto de estar en condiciones de una opinión objetiva, pues tienes que conocerlo, acérquense, chéquenlo, vean por qué el juez que dictó la sentencia la dictó en ese sentido. Luego muchas sentencias se publican en un momento, son públicas, o sea, y ahí te dicen los razonamientos que se tomaron para, por qué sí, por qué no, ¿vale? Porque si luego te vas con la noticia amarillista, con el sensacionalismo, pues está bien cabrón, ¿no? Y te genera ese resentimiento social de que, que pinches autoridades, de que esto, de que el juez, de que el abogado, de que todo está mal, de que son unos vendidos. Nada, o sea, yo creo que va más allá, ¿sí? Va más allá. Sí, me queda claro que nuestra profesión no está exenta de vicios, como cualquier otra profesión, que los hay en mayor o menor medida, pero también creo que hay gente, como en todos lados, muy valiosa, muy capaz, que son muy competentes en tu trabajo, güey, y que pues tampoco es justo que los metas a todos en la misma bolsa, ¿no? O sea, que son gente que está haciendo su chamba, que realmente está trabajando diario para hacer su chamba. ¿Cómo es la postura ética de un abogado que está defendiendo a una persona claramente culpable? Mira, esa es una pregunta que me han hecho muchas veces. Por ejemplo, de que tú defenderías a un violador. Que tú defenderías a una persona que supiste que violó a una niña, que mató a esto, que ha hecho aquello. Yo creo que parte de la formación que tú tienes que tener, o que tienes, que desde la escuela te instruyen, es que no es tu chamba juzgar. O sea, tu chamba es abogar, precisamente, es el abogado. O sea, porque si tú haces un prejuicio, pues de entrada ya estás perdido, güey. O sea, si tú mismo pues como está bien cabrón, porque pues antes de abogado eres persona, imagínate que me queda claro, te toca defender a un homicida. Sí, claro, un homicida, un sociópata, pero un violador. Incluso si tú de hecho, como Defensoría Pública, pues... Ni modo que digas que no. Ajá. Claro, no hay forma de que te excuses. Sí, claro, no tienes que hacer. La ley te obliga a decir que sí. Mira, habrá ocasiones incluso en las que puedes decir que no, se llama excusarse. O sea, ¿puede un abogado no tomar un juicio? O, por ejemplo, en el instituto, puede ser, ¿no? Porque yo tengo alguna relación de parentesco, amistad, enemistad con alguna de las partes, entonces yo no pudiera, los jueces también lo pueden hacer. El juez que me va a juzgar resulta que es compadre, es pariente de la víctima, del ofendido. Él se debe excusar. Él debería decir, ¿sabes qué? Yo no puedo conocer este asunto porque de forma... Debería, pero no. Y ve qué es lo que ocurre en esos casos, porque si no lo hace, ahí es donde entra el abogado. Tú como abogado sabes que existe esa relación de parentesco y tú puedes hacer del conocimiento a la autoridad para que ese juez lo remueva. Y si no lo remueven y si el juez sigue en el juicio, entonces ahí es donde tú vas a encaminar tu defensa. Es que el juez no debió haber conocido ese asunto por esto. Eso es a lo que me refiero cuando hablo de estrategias de defensa. Yo voy a recusar al juez porque el juez no debió haber conocido ese asunto por el grado de parentesco. El juez no se inhibió, siguió el juicio. Entonces, es más que evidente que la sentencia o la opinión que pudo haber tenido está sesgada, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Si buscas como un error. Eso se trata. Tú tienes que ver por dónde lo defiendes. Es que más allá de que si es culpable o no es culpable, que si lo hizo o no lo hizo. Fíjate, yo en alguna ocasión te digo, yo no me dedico ahorita a la cuestión penal,
pero cuando en su momento me tocó conocer alguna situación, pues yo iba y me entrevistaba con las personas y ahora sí, güey, confiésese como con el padre, güey. O sea, ahora sí dígame, ¿lo hizo o no lo hizo? Porque primero necesito saber qué pasó para saber cómo voy a defenderte, güey. ¿Por dónde, no? ¿Estás de acuerdo? Porque si tú me dices, no, yo no fui, yo no estuve, y yo le trato de vender eso al juez, y resulta que en juicio el otro ya sacó una evidencia, un video, un esto, donde tú estuviste ahí, pues no solamente no, pues quedamos hasta como tontos, ¿estás de acuerdo? Entonces, a ver, ¿lo hiciste o no lo hiciste? No, no lo hice. No, entonces, bueno, vamos a hacer, bueno, sí lo hice, pero fue de esta, ok, entonces vamos a argumentar esta otra situación. ¿Sí me explico? Y eso aplica para todos los procedimientos, para todos los procedimientos. Eso es lo padre del derecho, o sea, es una suerte de juego de ajedrez, o sea, tú tienes que saber cómo juegas tus piezas, porque hubiera asuntos que en apariencia están perdidos, pero que si tú sabes por dónde, los tumbas, güey. Los tumbas porque los tumbas. Ahí es donde viene eso que tú decías, te pagas por lo que sabes, y lo que sabes lo vas aprendiendo diario, y te tienes que estar actualizando. Entonces, sí es un dilema moral, porque en un momento determinado, esa pregunta, ese cuestionamiento, de hecho, se los hacen a los alumnos en la primera clase en la carrera de Derecho. ¿Usted defendería a un violador? ¿Usted defendería a un homicida? ¿Usted defendería a un sociópata? ¿Usted defendería a alguien que hizo esto, que hizo aquello? Y luego hay mucha gente que dice, no, es que se mueran, que tengan que... No, espérate, esa no es tu chamba. ¿Usted defendería a Joe Stop? Sí, no, pues quien sea, ¿no? Y hay compañeros que hacen un análisis así muy puntual de casos muy concretos. No, Joe Stop no debería estar por esto y esto. Y ahí es donde surge el conocimiento. Clases de derecho centennials. Sí, está padre, güey. Está interesante, está chido. Muy vergas. ¿Cómo ven, jóvenes? Muy bien. No sé qué más les falte. Muy bien, joder. No, ya con eso. No, pues agradecerles por ahí el espacio. Muy muchas padre gracias. esta dinámica, Sí. güey. Está chido el cotorreo. Eso. Muy bien. All right. Corte. Vámonos. No, pues padre, güey. Chido. ¿No quieren mandar saludos? Chido. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, a quien guste. No, pues no sé. No, si Mamá, quieres. estoy saliendo en la tele. O sea, pues la clásica. Sobre Muy bien. Muy bien, pues entonces, muchas gracias por haber estado de nuevo con nosotros en Lo Más Primero. Gracias al licenciado y nos vemos la próxima. Hell yeah.